Padre, oramos, Señor, rogándote tu asistencia para que podamos, Señor, pues recibir mediante tu Santo Espíritu, Señor, toda la dirección tuya en la exposición y en la recepción, Señor, y la aplicación de tu palabra. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos instruyes, pero sobre todo, Señor, que obres en nuestras mentes y corazones, de manera de que se llenen, Señor, de tu presencia, de tu voluntad, y que tú seas, Señor, honrado por nosotros en la medida que tú mereces, Señor. Gracias por el legado de tu bendita palabra, tantas enseñanzas que en ella tenemos, Señor. Y gracias, Padre, por tus promesas para aquellos que nos proponemos, Señor, y decidimos, Señor, obedecerlas. Bendite, Señor, esta mañana a cada oyente, Señor, tanto aquí en el templo como los que por las vías de las comunicaciones distintas, Señor, puedan recibirla, Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición, la unción de tu Santo Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estamos en Mateo, estudiando Mateo los domingos en la mañana. Y el libro de Mateo, pues, nos lleva al capítulo 22, donde hay una parábola, que viene siendo la tercera parábola de tres que el Señor dedica muy particularmente a la nación de Israel, en las personas de aquellos que estaban, de sus interlocutores, que eran los fariseos. Recuérdense que él llegó a la ciudad ya con el propósito de que fuera la última ocasión en la cual llegara a Jerusalén, en este caso para ofrecerse por nuestros pecados, para ser crucificado. Lo había advertido a los discípulos, pero los discípulos pues no lo habían entendido bien. Y en esta ocasión pues se encuentra con que el templo inclusive estaba una vez más siendo ocupado por mercaderes. Expulsa a los mercaderes, comienza a enseñar en el templo, y los ancianos y los fariseos, ¿verdad?, se pusieron celosos. Ellos estaban locos por buscar una excusa para atrapar al Señor Jesucristo y no la hallaban. Además, el pueblo estaba detrás del Señor Jesucristo. Acuérdense que lo habían proclamado como Hosana, el que viene en el nombre de David. Hosana en las alturas. Y estaban gozosos viendo al Señor Jesucristo pues predicar, oyéndole predicar, enseñar sobre el reino de los cielos. Entonces, el Señor Jesucristo comienza a responderle a través de, o a instruir a la nación, y específicamente a responderle a los fariseos, a los religiosos, a través de una serie de parábolas. Ya vimos algunas nosotros, por ejemplo, en el versículo, la semana pasada misma, estuvimos viendo cómo el Señor hace referencia a algo que más que una parábola, en el versículo 33 del capítulo 21, dice, oíd otra parábola, ¿verdad? Y ahí habló sobre la viña, ¿verdad?, que plantó aquel hombre, dice, y la arrendó a unos labradores, y los labradores lo que hicieron fue sencillamente, cada vez que el padre de familia mandaba a buscar frutos, lo que hacían era matar, haciendo referencia a cómo la nación de Israel había rechazado había rechazado al Señor, había rechazado a los profetas, había rechazado a cada uno de aquellos que había sido enviado por el Señor. También hay una parábola sobre una higuera que está en el versículo 18 del capítulo 21, que el Señor le habla sobre esa higuera, que eso no es una parábola. ¿Dónde que están las tres parábolas? Déjenme buscarlas. Yo había tomado nota sobre ello. Sí, la primera está en el 21-28, ¿verdad? Cuando dice a la parábola de los dos hijos, ok, la 21-28. La que le sigue está en el versículo 33, y ahora viene siendo la tercera, o sea, la parábola de la fiesta de bodas. Esto es lo que vamos a ver a partir de ahora, la parábola de las fiestas de bodas. ¿Están conmigo? Capítulo 22. Ok, voy a leer la parábola y entonces luego de esto voy a predicar sobre el vestido de bodas. Ustedes van a ver por qué este es el título del mensaje de hoy, el vestido de bodas, porque eso es precisamente lo que destaca el Señor acá, de que era necesario estar vestido correctamente para asistir a unas bodas. ¿Ok? Capítulo 22. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, unos a su labranza y otros a sus negocios, y otros tomando los siervos los afrentaron y los mataron. Al oírlo el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis.
Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Las bodas siempre han tenido una significación particular, una fiesta muy significativa, es lo que quiero decir. Por ejemplo, en el caso de las familias, hemos estado en tantas bodas a través de los años y siempre es algo que involucra prácticamente la totalidad de la familia. Es una expectativa grande que hay con la celebración de las fiestas de boda, cuando realmente la celebración no es lo importante, sino lo que sucede después de la celebración. Pero el hecho es que es un día donde se cumplen una serie de ilusiones, de propósitos, donde dos personas se unen y los novios están ilusionados, siempre muy gozosos cuando pueden finalmente ver que llegó el día que estaban esperando. Pero fíjense que una parte importante en las bodas siempre son los trajes, tanto de la madrina como del padrino, pero sobre todo de la novia y aún del novio. De hecho, hay negocios que solamente se especializan en eso, en alquilar ropa para ocasiones como bodas, ¿verdad? Y vemos que hay una combinación y las damas llevan vestidos similares, etcétera, etcétera. O sea, la vestimenta siempre ha sido muy importante. A nadie se le ocurre ir en franela a una celebración de una boda, sino que se tratan de vestir bien y por lo general averiguar qué tipo de formalidad debe cumplirse, de manera de no estar, pues, por así decirlo, en desacuerdo con el resto del grupo de los invitados, de los participantes en las bodas. Para Dios, las bodas son el feliz cumplimiento de su voluntad. O sea, el Señor claramente establece desde el huerto del Edén, y en Mateo lo repite una y otra vez, en Marcos también lo vemos nosotros, que el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, y no serán ya dos más dos, sino una sola carne. Y por eso dice que por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Las bodas es una gran celebración. Es el momento en el cual los hijos salen de la casa paterna y forman un nuevo núcleo familiar. Es el momento en el cual dos personas se ponen de acuerdo para vivir una vida juntos y compartir la unión como si fueran una sola persona, velando el uno por el otro. De hecho, es un compromiso irrompible, o sea, trascendente. ¿Por qué? Porque Dios se involucra en ello y Dios lo bendice. Por eso cuando trataron de cuestionar al Señor Jesucristo en cuanto a la carta de divorcio, siempre Moisés dice, aunque Moisés por la dureza de vuestros corazones le dio el permiso de tener una carta de divorcio, dice desde el principio no fue así. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. O sea que para los fines del Señor es un compromiso completamente irrevocable. Pero además de todo esto, es el momento en el cual se conforma un nuevo núcleo familiar. O sea, ya no es la casa, la familia paterna, ¿verdad? Sino que que comienza una nueva familia donde vendrán los hijos con la bendición del Señor y donde, lógicamente, Dios espera ser honrado a través de esa conformación familiar. Sea como sea, el hecho es que cuando hay bodas hay fiestas. Y para Israel, para la nación de Israel, las bodas eran una fiesta muy importante. De hecho, vemos varios ejemplos en las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento también. El Señor Jesucristo inicia su ministerio con unas bodas, las bodas de Caná, ¿las recuerdan? Participando en unas bodas. Pero el hecho es que eran fiestas que celebraban y que duraban semanas. O sea, a veces más de una semana, hasta 2 semanas duraba una boda, la celebración de una boda en el pueblo judío. Y era una especie de festín que se preparaba con mucha anticipación. O sea, trataban de que no hubiera ningún tipo de improvisación, que estuviera todo a punto, todo en su lugar. Era una lista que se hacía para los invitados, una lista en que se escogía muy cuidadosamente a quién no se podía dejar fuera. Hoy día también, en cierta manera, tratan los que están celebrando una boda de tener un feedback, una reacción, una respuesta, una seguridad de participar de parte de los que han sido convocados. ¿Por qué? Porque sencillamente hay un costo, ¿verdad? Y quieren saber si realmente si van a estar o no van a estar en la ceremonia, en la boda, en la fiesta de las bodas. Pero lo que estoy diciendo es que la lista era algo que realmente se preparaba muy cuidadosamente, de manera de no dejar fuera a nadie que pudiera ser importante que estuviera ahí. Sea como sea, era una especie de fiesta nacional, casi. En los pueblos, pues prácticamente toda la población se conmovía a causa de la boda. Era para los padres, sobre todo, tanto de parte de la esposa como del esposo, del novio, de la novia, era una celebración, ponía en juego
inclusive su prestigio, su propio prestigio. Y era, por así decirlo, la última oportunidad de dar una dote, de dar un regalo como apoyo a esa nueva unión que se estaba celebrando. Pero yo quiero enfatizar, porque lo vemos que lo hace el Señor Jesucristo aquí, que había un énfasis específico en cuanto al vestido, el vestido que debía tenerse cuando se iba a la celebración de una boda. El novio, por lo general, los vestía como si fueran un rey, o sea, le ponían inclusive una corona, ¿verdad? Una corona entretejida, no a la novia, sino al novio. Y a la novia se le daba una vestimenta de gran gala, o sea que los vestidos eran importantes, pero no solamente para los novios, sino también para los convocados también. O sea, no podía una persona dejar de usar sus galas el día que se celebraba o participaba de la celebración de una boda. Hermanos, Dios planificó desde la eternidad unas bodas que va a celebrar en el cielo. Ese es el punto número 1 de la enseñanza de hoy. Dios planificó desde la eternidad unas bodas para ser celebradas en el reino de los cielos. Y con esto, Dios habría de sellar su unión con la raza humana completa. La raza humana que está separada por el pecado, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor, a través de la provisión de su gracia en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de la redención comprada por Él con su sangre derramada en el Calvario, Él pues sellaría, por así decirlo, pondría el sello sobre las invitaciones de los que habrían de participar en esas bodas celestiales. La novia originalmente fue escogida entre todas las naciones, o sea, Dios escogió a Israel como su pueblo, y la palabra de Dios lo enseña claramente. Isaías 54, por ejemplo, versículo 5, dice: tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel y Dios de toda la tierra será llamado. O sea que Dios escogió la nación de Israel de una manera muy particular, como, por así decirlo, los primeros que fueron invitados a participar en esa boda, porque en esa boda solamente va a haber creyentes, va a ser en el reino de los cielos. Ahí no van a haber impíos, van a haber solamente personas que hayan confiado en el único Dios verdadero. El novio sería Jehová de los ejércitos mismos, por así decirlo, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. O sea, Dios sería el novio y la novia serían aquellos redimidos que celebrarían conjuntamente con Él las bodas en el reino de los cielos. Pero lo que quiero enfatizar es que los invitados de primera mano, aquellos a quienes se les repartió la invitación por parte de los siervos del rey que estaba celebrando bodas para su hijo, pues eran los israelitas. Los israelitas tuvieron el privilegio de recibir la palabra de Dios, la revelación, el mensaje de Dios, recibir esa invitación, esa convocatoria, ese llamado arrepentimiento, a acercarse a su Creador, a su Dios, a su Señor. Por eso vemos que nosotros podemos deducir claramente de que se trata de Israel. ¿Por qué? Porque está precisamente diciéndoselo como en forma de parábola a aquellos mismos judíos que habían desechado los designios de Dios en cuanto al Señor Jesucristo, el Mesías, y que muy por el contrario lo que querían era simplemente matarle, aniquilarle. Hoy día, el mismo Señor Jesucristo promete incluir en esas bodas no solamente a los judíos creyentes, ¿verdad? Sino también a todos aquellos que son parte de los gentiles, de los que no son parte del pueblo original de Dios, los que forman parte de su iglesia, para hacer una sola carne con ellos. Por eso en Efesios nosotros vemos que el Señor hace un paralelismo entre el matrimonio que se sucede entre dos personas y el matrimonio que Él celebra con su iglesia. Voy a leer literalmente lo que dice capítulo 5 de Efesios, versículo 29. Cuando dice: nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto, dice el apóstol Pablo, respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, la unión que ha de haber entre Cristo y su iglesia. Y el Señor, con esta esposa escogida, que es la iglesia del Señor Jesucristo, a la cual vestirá de lino fino, ¿verdad? Y hay muchos detalles en cuanto a esto que no me da el tiempo ahora para exponérselo, estos versículos. Pues Él va a celebrar unas bodas en el reino de los cielos. Y estas bodas que Él planificó desde la eternidad, a la cual fueron invitados los israelitas de primera mano, ¿verdad? Pues Él abrió, por causa de la actitud de los convidados a esta boda celestial, la invitación a muchas otras personas, incluyendo precisamente a aquellos gentiles. Dios mandó a invitar a estos convidados primeramente. Pero fíjense qué interesante,
que dice el versículo 3 y versículo 4, que envió a sus siervos a llevar a los convidados a llamar a los convidados a las bodas. Pero ¿qué dice luego el versículo 3? Que estos que no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, aquí he preparado mi comida. Mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto a venir a las bodas. O sea, con insistencia, una y otra vez, el Señor los invitó. Pero sin embargo, dice, ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios. Las invitaciones fueron llevadas por los siervos del Señor. La nación de Israel recibió a ángeles que llevaron el mensaje. Ustedes se recuerdan cómo ángeles llevaron de parte del Señor la invitación a Abraham, a Jacob, a Josué. O sea, en miles de ocasiones fueron ángeles que llevaron el mensaje de Dios, la invitación al arrepentimiento, a la conversión. También envió profetas. Jeremías es uno de ellos, ¿verdad? Estábamos leyendo sobre él, sobre el pasaje de Jeremías. Isaías también, Jonás. O sea, muchos mandó el Señor al pueblo de Israel para que llevaran esa convocatoria, esa invitación a participar de esas bodas celestiales. Sin embargo, las invitaciones fueron rechazadas. Algunas dice aquí el texto en el versículo 3 que fueron rechazadas por desprecio. Simplemente dice, no quisieron venir. Ustedes conocen personas así, personas que ustedes le invitan a venir a los pies de Jesucristo, le invitan a aceptar el Evangelio y sencillamente dice, a mí no me hable de eso, no me interesa. Simplemente no me interesa. O sea, dice el versículo 5 que hubo una gran indiferencia. Dice, sin hacer caso. Dice el versículo, volvió a enviar a otro siervo diciendo, dice, y ellos sin hacer caso, versículo 5, se fueron a hacer lo suyo, unos a su labranza y otros a sus negocios. Eso se llama indiferencia. Y el Evangelio es rechazado hoy día primeramente despreciándolo y otras veces simplemente siendo indiferente a él. Es tan común eso, personas que tú no haces nada con predicar el Evangelio porque son indiferentes, o sea, sencillamente no les interesa, a ellos les interesa lo de ahora, aquí, presente, su vida, ya. Sin hacer caso, se fueron. En otros casos se trata de rebeldía y es todavía peor. El versículo 6 habla de que algunos de los siervos los afrentaron y los mataron. Y está haciendo referencia también a mensajeros que tuvo el Señor, como algunos de sus propios profetas, los cuales fueron muertos, fueron asesinados por aquellos a los cuales le llevaba el mensaje de parte del Señor. La invitación a venir a ser parte del pueblo del Señor, de la novia del Señor, con la cual celebraría sus bodas celestiales. Y finalmente vemos que algunos inclusive lo rechazaron por autojustificación. Y es la idea que tiene que ver con el hecho de que en el versículo 12 había uno ahí que estaba vestido, pero estaba vestido inapropiadamente. O sea, estaba ya sin estar vestido de bodas. Espero que me sigan bien, porque hay diferentes maneras como se rechaza la invitación del Señor a ser parte de su pueblo, a ser parte de su novia, a entablar un matrimonio por una eternidad juntamente con Él, a estar presente en la boda del Cordero que habrán de celebrarse en el reino de los cielos entre nuestro Señor Jesucristo y todos sus redimidos. Vamos a hablar un poquito más adelante algo sobre eso, sin entrar en muchos detalles porque es mucha la información que la palabra de Dios nos da. Pero sea como sea, lo que quiero decir es que así como sucedió entonces para el pueblo de Israel, así sucede hoy día también. De hecho, los israelitas todavía rechazan la invitación del Señor. Y entre los gentiles no son pocas las personas que sencillamente desprecian el Evangelio, desprecian el mensaje de salvación, otros que simplemente son indiferentes, no le hacen caso, lo menosprecian. No solamente lo desprecian, sino que lo menosprecian, y otros que simplemente por rebeldía lo que hacen es que agreden a aquellas personas que están llevando el mensaje. Muchas veces lo que recibimos es esto. Queremos llevarle la invitación, la convocatoria a venir a los pies de Jesucristo, hablarle del amor de Dios manifestado en la persona de Cristo Jesús, y las personas lo que hacen es que menosprecian y desprecian a aquel mensajero que va de parte del Señor. Pero lo peor de todo, sin lugar a dudas, son aquellos que procuran autojustificarse. O sea, que dicen, no, mira, yo tengo mi manera de vestirme, yo tengo mi manera de hacerlo, yo creo en lo que yo puedo hacer por mí mismo. Y esa autojustificación era precisamente la que estaban llevando a cabo los religiosos judíos, ¿verdad? Pero de esa manera no se podía de ninguna manera ser parte de las bodas. Dios se enoja. Dios se enoja. Algunos piensan que Dios es una especie de Santa Claus, que está riéndose siempre. No, Dios se enoja. Y aquí nosotros vemos el enojo y el lamento de Dios por el desprecio de la nación de Israel. El versículo 5 lo dice claramente. Dice
versículo 5 en adelante, dice, ellos sin hacer caso se fueron uno a su labranza, uno a sus negocios, otros tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. ¿Y qué dice el versículo 7? Al oírlo el rey, dice, se enojó. Y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Y entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los judíos habían tenido una ventaja muy particular. Vuelvo y repito, recibieron la invitación de primera mano. Y ya esta es la tercera parábola, ¿verdad?, en la cual el Señor le indica lo mismo y ellos rechazaron los propósitos del Señor para con ellos. La rebeldía y la incredulidad de Israel inclusive provocarían no solamente el dolor, sino también la ira de Dios. Y nosotros sabemos que Romanos dice el Señor, en Romanos vemos que el Señor dice, haciendo referencia en el capítulo 10, versículo 21, al pueblo de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Israel fue un pueblo sumamente rebelde a los designios de Dios. Lo sabemos muy bien, nada más tenemos que ver la historia bíblica del Antiguo Testamento. Y Dios permitió que en el año 70, conforme lo acababa de anunciar, pues Tito destruyera y quemara Jerusalén completamente. Aquel que habría de ser un futuro César, pues por los judíos rechazar el mensaje del Evangelio, no creer el Evangelio, dice, y además de ellos no se convirtieron en el instrumento o el vehículo de Dios para que otros recibieran la revelación que había sido dada a ellos, legado a ellos para la humanidad, porque la revelación del Antiguo Testamento no era de su exclusividad. Pues simplemente el Señor los desechó y los descartó. A los judíos no les interesó entonces, y todavía hoy día. Es cierto, es el pueblo que el Señor ha escogido. Lo ha escogido para revelarse a la humanidad, para traer el Mesías. Y la palabra de Dios enseña muy claramente que volverán a ser reinjertados en el árbol. O sea, en otras palabras, volverán de nuevo a recuperar la comunión con Dios, pero cuando se arrepientan al Señor. Cuando el velo les sea quitado, cuando de una vez por todas reconozcan en Jesucristo el Mesías y el Salvador. Hasta ahora, pues lo que han hecho es desechar y desechar y desechar, y acogerse y apegarse cada vez más y aferrarse más a su religión y autojustificarse. Dios entonces decidió extender la invitación a otros, y es lo que nosotros vemos. Dice el versículo 9, id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas, ¿a quiénes? A titirimundachi, diríamos, ¿no? A todos cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron. ¿Y qué dice luego? Juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. No me siguen, versículo 10, ¿verdad? O sea que ya la invitación no sería para los buenos, o sea, para los judíos, los israelitas buenos, aquellos cumplidores de la ley, aquellos religiosos, aquellos que son buenos padres y buenas madres, aquellos que son buenos hijos, aquellos que son honrados, que aman al pobre, a los pobres, que sirven, que son filántropos, que aman a su prójimo de todo corazón, que no le hacen mal a nadie. No va a ser la invitación solamente para aquellos buenos, sino que va a ser también para los malos, para los pecadores. Y es precisamente lo que el Señor dice, que Él no ha venido a buscar a justos, sino a pecadores dispuestos a arrepentirse. Es una invitación gratuita, por gracia, absolutamente por gracia, e incluye a todos los pecadores. Y si hay alguno que piense que no lo es, está equivocado, porque la Biblia dice muy clara que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Que no hay uno solo que sea justo a los ojos de Dios. Y que precisamente por el hecho de que nuestra impiedad y nuestro pecado nos condena, el Señor amó a la humanidad de una manera tal que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por fe podemos ser redimidos, pero por nosotros mismos no, por méritos propios tampoco. Ahora, si reconocemos nuestros pecados delante del Señor, nos arrepentimos de corazón y vemos en Jesucristo el Mesías prometido, el Redentor, entonces, por medio de la fe, el Señor nos concede la gracia del perdón y la vida eterna. Y de eso es que se trata precisamente. La invitación era para todos los pecadores, pero el mismo Señor habría de decir, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Porque los gentiles que no buscaban de Dios, que no conocían la ley de Dios, dice, ellos fueron los que acudieron al llamado cuando los siervos del Señor finalmente fueron a buscarlo por todos los lugares. Todos tenemos una invitación. Tú y yo tenemos una invitación para participar de las bodas celestiales. Tú y yo la tenemos, pero para eso es necesario ser parte de su iglesia.
y para ser parte de su iglesia tenemos que estar vestidos de una manera particular. Si no, lo que va a pasar es que aunque nos colemos dentro de la fiesta de boda, tarde o temprano el Señor va a decir, echarle en las tinieblas de fuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 19. Voy a citar rápidamente estas bodas celestiales, que son las bodas que el Señor planificó desde la eternidad, y donde los judíos como nación pues han rechazado al Mesías, han rechazado la invitación de primera mano. Pero dice, eso abrió la compuerta para que todos los seres humanos, todos los pecadores sean invitados a participar a través de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, donde ya no son dos pueblos, sino un solo pueblo, tanto de judíos como de gentiles. Toda la humanidad es convocada, malos y buenos, eso no importa el criterio humano que tengamos. Lo importante es, si vamos a la boda, si respondemos al llamado, estar vestido correctamente. Estar vestido correctamente. Apocalipsis 19, ¿lo tienen? El versículo 6. 19:6, sí. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Tú vas a estar en esas bodas? Es una pregunta. Se van a celebrar en el reino de los cielos la boda del Cordero de Dios, la boda de Dios con su pueblo, con su esposa, ataviada de las buenas obras de los santos, con un vestido muy particular, con una pureza y una limpieza en particular, que vamos a hacer la iglesia, la novia del Cordero de Dios. Y la pregunta es, ¿vas a ser tú parte? ¿Vas a ser tú parte de la novia? ¿Vas a estar tú en esa celebración celestial? Porque es la que deberíamos de hacernos cada uno de nosotros. Pero para eso es necesario, vuelvo y repito, tener la vestimenta apropiada. Entró el rey para ver a los convidados y vio a un hombre que no estaba vestido de bodas. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Echadle en las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cuál es la moraleja? Que no basta ser invitado. No basta ni siquiera asistir. Hay que asistir, lógicamente, pero no basta con ser invitado. Hoy día todo el mundo se llama cristiano. Bueno, por lo menos en el entorno nuestro, en la civilización que corresponde al occidente. Cualquiera dice yo soy cristiano. Ha sido tal vez desde niño convocado, nombrado y tal vez inclusive bautizado por aspersión como cristiano. Porque desde pequeño se nos induce, ¿verdad?, a profesar que somos cristianos. Pero sin embargo, ignoramos al Señor. Ignoramos lo que dice la palabra de Dios. Ignoramos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Aún educado en colegio católico, ya yo era un adulto casado con hijos cuando conocí lo que la palabra de Dios decía. Yo pensaba que la conocía. Y así sucede con la mayoría de las personas. Muchos dicen, no, pero yo creo en Dios. Yo creo en la Biblia. Yo creo que la Biblia sí es de Dios, es la palabra de Dios. Pero sencillamente no conocen el Evangelio. No es suficiente con recibir una invitación. Hay que ir, hay que responder a la invitación. Hay que decirle, sí, Señor. Sí, Señor. Y eso es precisamente lo que muchos no acaban de hacer. Dar el paso definitivo de arrepentirse de sus pecados y entregarse incondicionalmente al Señor. Pero estamos hablando de vestidos, ¿verdad? Y hay una serie de textos que definen muy claramente cuál es el vestido correcto para que nosotros estemos en esas bodas celestiales. Voy a leerlos. Efesios capítulo 4, el versículo 22. Le dice el Señor a los creyentes de Efesios,
o sea, a los cristianos verdaderos. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, antes de que fueran creyentes, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¡Wow! Vestidos en la justicia y en la santidad de la verdad. Dice, hay que despojarse. Dice, la mente tiene que ser renovada, tenemos que ser transformados. De manera de que el Señor, dice, nos recree a su manera, según Él, en la justicia y la santidad de su verdad. Es un nuevo hombre. Por eso dice la Escritura que si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Por eso habla de renovarnos en el espíritu de nuestra mente, para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, una persona, si no está vestido como un hombre nuevo, si sigue andando en los mismos harapientos o en los mismos harapos, los mismos trajes con los que andaba anteriormente, esa persona no puede aparecerse así en las bodas del Cordero. Es una nueva criatura, un nuevo hombre. No puede continuar de ninguna manera con la usanza anterior, porque Cristo ha venido a su corazón. La palabra de Dios ha obrado en su mente, ha renovado su entendimiento y consecuentemente esa persona está revestida de un nuevo hombre creado según Dios, no según la carne. Y por eso sus ideales, sus apetitos, sus prioridades, su vestimenta, todo su ser está revestido de este nuevo hombre. Ese es el mayor testimonio. No se trata de ir y decirle a la gente, no, porque yo me convertí, yo levanté mi mano, yo le dije a Jesucristo que viniera a mi corazón. No, tu vida cambió. O sigues con los mismos trapos, harapientos con los que andabas antes. En tu cotidianidad, en el día a día. No es suficiente decir que tú crees en Dios. Sí, es cierto, hay que responderle a Dios, hay que ir hacia Él, pero hay que ir vestido correctamente. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Habla también del vestido que debemos tener. Dice el apóstol Pablo a los hermanos de Colosa, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y el versículo 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahí vemos otra descripción del tipo de vestido que debe ser propio del cristiano. Un vestido que tiene una serie de orlas, ornamentos, costuras o bordados, etcétera, etcétera, a los cuales el Señor le llama aquí mansedumbre, humildad, misericordia, paciencia, perdón, amor. Es lo que sucede precisamente a los escogidos de Dios. O sea, Dios nos escoge, nos da una nueva naturaleza, nos hace nuevas personas, nuevos hombres, nuevas mujeres, y nos transforma de manera tal de que nosotros realmente reflejemos hacia afuera el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Si no es así, no podemos estar en las bodas. Vamos a estar mal vestidos y consecuentemente echarles las tinieblas de afuera. Pero Señor, pero yo iba a la iglesia, yo estaba ahí, yo hice profesión de fe. Es más, Señor, a mí me bautizaron inclusive. Apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Ya lo hemos visto en pasajes anteriores. Hay un tercer pasaje que habla en cuanto al vestido de bodas. Un vestido, en este caso Romanos capítulo 13, versículo 13, que no podemos comprarlo ni alquilarlo en cualquier lugar. ¿Ok? Romanos capítulo 13, versículo 13. Dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. ¡Wow! Esto como que le pone la tapa al pomo, ¿no? O sea, tenemos que ponernos el vestido de Cristo. En otras palabras, vestirnos tal cual el novio está vestido.
Si el novio está de frac, pues tenemos que ponernos el frac. No podemos ir de ninguna manera en chacabana. Si el novio va en chacabana, entonces tal vez podemos ir nosotros en chacabana. Pero tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. Tenemos que estar revestidos completamente del Señor Jesucristo. Lo que implica necesariamente que las pasiones de la carne tenemos que echarlas a un lado, ya que estamos representando y vistiéndonos como aquel que no conoció el pecado, a pesar de que por nosotros se hizo pecado para que la justicia de Dios se cumpliese en él. Hermanos, es necesario estar vestidos correctamente. Hoy día que los pantalones los cortan para que se vean las rodillas, ¿no? Sobre todo los jeans, ¿verdad? Bueno, en días pasados me escandalicé en silencio. Yo estaba solito, estaba en PriceMart. Y había un señor que andaba literalmente en boxer. Los boxers son unos pantaloncillos. Pero él andaba en boxer y con una franelita por arriba. Y yo lo vi y dije, la verdad, o sea, es todo lo contrario a lo que debe reflejar el carácter de un cristiano. Y estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando de ropa, estoy hablando en términos espirituales. Dice, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria ni lascivia, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis, no alimentéis los apetitos de la carne. Pero todo este texto que nosotros estamos viendo termina en una conclusión. Estamos en Mateo capítulo 22, versículo 13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de manos y pies y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y dice, ¿por qué? Dice, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los invitados son muchos. Id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El Señor va a celebrar su boda con su iglesia, entre los gentiles de todo pueblo, de toda nación. Las multitudes van a estar ahí presentes en las bodas del Cordero, pero todos aquellos van a tener que tener necesariamente el vestido correcto. ¿Y cuál es el vestido? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que estar vestidos de un nuevo hombre creado según Dios, como personas que fuimos escogidas por Dios del montón para ser parte de su novia, de su pueblo, y tenemos que tener la estampa, la imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Si no, no importa que hayamos sido llamados. Y la pregunta del lugar es la siguiente: ¿tú estás seguro, segura, mi hermano, mi hermana, de que tienes el vestido apropiado? ¿Estás seguro, mi hermano y mi hermana, de que tienes el nuevo hombre en ti, que la imagen de Cristo se refleja en ti? En otras palabras, invitado sé que has sido. Todos los que escuchan la palabra de Dios reciben la misma invitación a venir a los pies de Cristo para que sus vidas sean tomadas y transformadas por Él, para venir a ser parte de su iglesia por la cual Él derramó su sangre. Pero la pregunta es la siguiente: ¿has aceptado la invitación? ¿Has sido revestido de Cristo? ¿Estarás presente tú en las bodas del Cordero en el reino de los cielos? Eso es lo que tienes que preguntarte. Y de no estar seguro, de no estar segura, completamente segura, pues hoy, ahora, ya, aquí, respóndele al Señor. No deseches la gracia de Dios, no la menosprecies ni por desprecio, ni por indiferencia, ni por rebeldía, ni mucho menos por autojustificación. No deseches la invitación del Señor Jesucristo. Ven a los pies de Él. Vamos a orar. Cada uno en su lugar, pues reflexione sobre estas cosas y tome decisiones delante de Dios. Oremos. Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos hayas escogido por salvación mediante la fe en la verdad, Señor, y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias, Señor, porque tus planes son eternos, nadie los echa por suelo, por tierra. Y
Y tú has planificado, Señor, desde la eternidad estas bodas que habrá de celebrar con tu novia. Y damos gracias, Señor, por haber recibido esta invitación. No importa en qué momento, por habernos llamado, Señor, pero más que esto, por habernos escogido. Permite, Señor, que nuestras vidas, nuestra actitud refleje la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a de una manera total y definitiva, Señor, vestirnos con el vestido apropiado, de manera de que no seamos, Señor, motivo de escándalo, tropiezo, obstáculo, y mucho menos, Señor, seamos expulsados de tu gracia. Aquel lugar donde será el lloro y el crujir de dientes. Sabemos, Padre, que los escogidos tuyos no se perderán. Y por eso rogamos, Señor, que bajo este techo, esta mañana, si alguno todavía tú no le has escogido, que tengas misericordia, Señor. Que pongas en su corazón y en su mente la fe necesaria para profesar a tu Hijo Jesucristo como su único, suficiente, absoluto, total Dios, Señor y Salvador. Y que tu Padre le conceda, Señor, una invitación en primera línea, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por este texto, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Permite que esta noche podamos de nuevo congregarnos y adorarte, Señor, y aprender de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.